El apoyo de Napoleón III y después de haber decidido enfrentar las consecuencias de sus actos, Maximiliano, tras un juicio de inocencia celebrado en el Teatro Municipal por un coronel y 6 capitanes del ejército liberal, sin derecho a apelaciones y con base en un interrogatorio que en su mayor parte el emperador se negó a contestar, fue sentenciado a muerte junto con los generales conservadores Miramón y Mejía. Los fusilaron en el Cerro de las Campanas el 19 de julio de 1867. Benito Juárez fue el político liberal mexicano del siglo XIX que promovió muchas reformas políticas y sociales a favor de las clases populares. Esto afectó los intereses de los sectores conservadores, motivo por el cual lo combatieron con denuedo. En 1858 llegó a ser presidente de México. Nació en Oaxaca el 21 de marzo de 1806, estudió leyes y trabajó como abogado de los indígenas. En 1847 fue elegido diputado. En 1855 llegó a ser ministro de Justicia e Instrucción y recortó los privilegios del clero. En 1858 se convirtió en presidente de México. En 1859 promulgó la ley de nacionalización de los bienes eclesiásticos. En 1860 derrotó a los conservadores. De 1862 a 1867 lideró la lucha contra la invasión. Benito Juárez falleció el 18 de julio de 1872 por una angina de pecho. Porfirio Díaz Mori nació el 15 de septiembre de 1830 en Oaxaca, México. Estudió leyes, pero se dedicó a la vida militar. Participó en la Guerra de la Reforma y luchó contra la invasión francesa, contribuyendo a la victoria del presidente Benito Juárez. En 1867 y 1871 fue candidato presidencial, pero en ambas ocasiones fue derrotado por Benito Juárez. Llegó al poder en 1877 y gobernó hasta 1880. De 1884 a 1911 gobernó dictatorialmente, haciendo reelegir sucesivamente. Favoreció la llegada de capitales extranjeros en la minería y la industria. Durante su gobierno, realizó múltiples mejoras en México, suprimió el bandidaje, reorganizó la hacienda pública, fomentó la industria nacional, la construcción de carreteras, ferrocarriles y líneas telegráficas y la agricultura. Creó un sistema de enseñanza pública, mantuvo relaciones amistosas con las potencias extranjeras, dio a la nación una nueva posición internacional y atrajo capital extranjero para desarrollar sus fuentes de riqueza. Mientras tanto, la mayoría de mexicanos vivía en la pobreza. México gozó de una era de prosperidad, pero pocos disfrutaron de ella. Díaz fue un dictador que supo emplear todos los medios de su alcance para mantenerse en el poder, pero molestar aumentaba progresivamente en sus súbditos. En 1910 se reeligió después de encarcelar al candidato opositor Francisco I. Madero, quien al salir de prisión dio inicio a la Revolución Mexicana. El 25 de mayo de 1911 renunció y exilió en París, donde murió el 2 de julio de 1915. En 1905 se opuso contra Díaz. En 1909 fundó el Partido Nacional Antirreeleccionista. En 1910 fue encarcelado, pero cuando logró salir, él hizo el plan de San Luis Potosí. Poco después, Porfirio Díaz escapó y huyó a Europa. En 1913, Madero gobernó. En este periodo se prohibió la antirreelección, pero los campesinos querían más reformas económicas, por lo cual se unieron con Zapata y con Villa. En 1913 murió a balazos en la Ciudad de México. El 11 de marzo de 1911 se sublevó contra la dictadura de Porfirio Díaz. El 25 de mayo lanzó el Plan de Ayala, donde exigió distribuir las haciendas a los campesinos. En 1914 se alió a Pancho Villa y tomó la Ciudad de México, pero las fuerzas de Venustiano Carranza lo obligaron a regresar a Morelos. Se mantuvo rebelde hasta que los hombres de Carranza lo emboscaron en la hacienda de Chinameca. Aquí murió a balazos el 10 de abril de 1919. Su verdadero nombre fue Doroteo Arango Arámbula. En 1910 ya era el líder de una partida de bandoleros, con los cuales se unió al movimiento de Francisco I. Madero para derrocar a Porfirio Díaz. En 1913 se unió a Venustiano Carranza para combatir a Victoriano Huerta. En 1914 rompió con Carranza y se unió a Emiliano Zapata. En 1920 firmó la paz con el presidente Adolfo de la Huerta y se retiró a Durango. Sin embargo, los terratenientes mandaron asesinarlo. Murió baleado el 20 de julio de 1923 en Hidalgo del Parral. Cuando estalló la Revolución Mexicana y Francisco I. Madero asumió la presidencia, Huerta recibió el mando de las tropas federales. Sin embargo, en febrero de 1913 hizo renunciar y mandó asesinar a Madero. Se autoproclamó jefe de ejecutivo e inició una dictadura. En julio de 1914 fue derrocado por el líder constitucionalista Venustiano Carranza. De la historia de México comprendido entre 1928 y 1934, en el cual la política mexicana fue dirigida por el general Plutarco Elías Calles, ahora convertido en hombre fuerte y jefe indiscutible de la revolución al morir Álvaro Obregón. Los principales logros de su gobierno en 1934 a 1940 fueron la reforma agraria, la protección de los ejidos agrarios y la nacionalización del petróleo. Al terminar su mandato fue nombrado secretario de Defensa por el presidente Manuel Ávila Camacho. En 1942 México se vio involucrado en la Segunda Guerra Mundial cuando submarinos alemanes hundieron en el Océano Atlántico y Golfo de México navíos de la Marina de nuestro país.
En respuesta, el presidente Manuel Ávila Camacho declaró el estado de guerra el 22 de mayo de 1942 contra las potencias del eje de Berlín, Roma, Tokio. El gobierno mexicano, después de evaluar la situación económica y militar del país, determinó contribuir con el esfuerzo bélico aliado, enviando un contingente cuya actuación fuese significativa, sin representar un alto costo humano y económico, por lo que la aviación militar y especialmente un escuadrón de pelea con modelo estadounidense fue la respuesta. Se organizó así la Fuerza Aérea Expedicionaria Mexicana, Escuadrón 201, cuyos soldados, después de haber sido entrenados en combate en Estados Unidos, partieron hacia Filipinas el 27 de marzo de 1945.